Muy bien, estamos de regreso aquí en Capital. ¿Habían quedado preguntas pendientes del anterior o vamos con preguntas? No, yo creo ya que estaban resueltas. Ya, creo que sí, resolvimos. Vamos entonces con más preguntas. Estamos con Verónica Mendoza. Vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos hasta las 45 con ella, porque tiene una tarea pendiente, tiene que irse corriendo al Congreso. Me había recordado que efectivamente todavía es congresista, aunque ya creo que todo el mundo está haciendo otras cosas. No, tenemos que cumplir con nuestra chamba. A ver, ¿estuviste cuántos años en este gobierno? 2 años, ¿no? Al segundo año. Yo renuncié, Mónica, en junio del 2012. Fui la primera en renunciar y deslindar con claridad este gobierno, porque ya estaba claro que se estaba traicionando aquello que se había ofrecido al pueblo, y además en un contexto, Mónica, en el que en mi región, en Cusco, estalló un conflicto social, comunidades campesinas que pedían que se atendiera un problema de contaminación, de afectación a la salud, y que en lugar de ser atendidos, escuchados, de que se resolviera algo que era sencillísimo, fueron ninguneados, criminalizados. Esa fue la gota que rebalsó. Perdieron 3 vidas humanas. Por supuesto, Mónica, yo no podía seguir en un partido donde se permitía que 3 personas murieran por algo que se pudo perfectamente haber resuelto y que no hubiera siquiera un ápice de autocrítica. Cuando yo en campaña electoral había dicho que en un gobierno del Partido Nacionalista no iba a haber un solo muerto jamás, como los cerca de 100 que se tuvo en el gobierno Aprista. Solamente una pregunta cortita. El tema, se especula mucho y yo quiero hacerte frontalmente la pregunta. En el tema de las agendas de Nadine, ¿en algún momento tú interviniste en estas anotaciones de las agendas de Nadine? Sobre ese tema, Mónica, siempre he sido absolutamente clara. Yo fui militante del Partido Nacionalista, pero no muy tuve cercana a absolutamente Nadine, ¿no? nada que ver ni con cuentas ni con agendas del Partido Nacionalista. Después, pero digamos, fuiste muy cercana a Nadine en su momento. En el primer momento, durante la campaña y el primer año de gobierno. Durante el primer año de gobierno, además, Mónica, quedó muy claro que una cosa era el gobierno y otra cosa era el Congreso. No había diálogo, no había intercambio, no había debate sobre las normas o las políticas que se estaban cambiando, y eso fue otra de las razones por las cuales renuncié, porque yo no quería ser pues una mesa de partes a quien le dicen aprieta rojo o verde en el Congreso. Yo quería ser parte del debate político, cosa que no se permitió en este caso. ¿Es falso entonces que tú escribiste en algún momento en esas agendas? Nada que ver en agendas ni cuentas del partido, Mónica, y lo diré cuantas veces sea necesario y me someteré a todas las investigaciones que se requieran para que quede absolutamente claro. Vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Sí, Calderón de Miraflores. Señor Calderón, adelante, por favor. Sí, mire, siento mucha simpatía por Verónica, yo creo que habla muy claro, pero al mismo tiempo siento el mismo temor y dependencia a Maduro, a Venezuela, a Chávez, que Nadine, que Humala, que hemos visto en este gobierno, que no podían, por ejemplo, recibir a esta esposa de Leopoldo, ¿no? López, ¿Será que está recibiendo dinero de Venezuela también y que descubramos eso al futuro? Se lo pregunta usted directamente y ella le contesta. Yo quisiera que deslinde de eso, por favor. No hay ninguna razón para pensar que nosotros pretendamos hacer algo parecido a lo que ocurre en Venezuela y en nuestro país. Nuestro plan de gobierno lo hemos construido con nuestro equipo técnico, en diálogo con organizaciones sociales, sindicales, campesinas, en función de la realidad y de la necesidad del Perú. Y sobre el tema del financiamiento, mire, si ustedes pudieran ver la campaña austera que estamos haciendo, les quedaría absolutamente claro que no hay ningún tipo de financiamiento de ningún lado. Sí, ha sido testigo que ha habido parte de un financiamiento que ha venido de Venezuela durante la campaña del 2011 de Ollanta-Humala del 2006. No, en la medida en que yo no estuve cerca del manejo presupuestal o la tesorería del partido, yo no tenía idea de cómo se manejaba el financiamiento. Sabías que había plata, pero no sabías cómo venía. No, ni de dónde, ni cómo. Yo era militante de base. Además, Mónica, yo hice campaña como candidata al Congreso por el Cusco en Cusco, así que no tenía manera de saber cómo se manejaba la plata, digamos. Eres la candidata más joven, ¿no? De todos los candidatos. Sí. Me parece que sí, en aquel momento fui una de las más jóvenes en todo caso. Eres la candidata más joven a la presidencia. En este momento sí. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Aló, bienvenida a Capital. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí. Yo quisiera saber su opinión sobre las mujeres que trabajan, sobre el permiso que se le da por maternidad, que es de 45 días. ¿No cree usted que debería ampliarse, como en otros países, por lo menos de 6 meses? Porque dejar a un bebé de 2 o 3 meses en manos de un extraño es duro, pues, ¿no? Y debería haber, yo creo, una ley donde se le apoye más a la mujer y al bebé, ¿no? En realidad no es solamente 45, no, son 45 y 45, previo y posterior, claro. ¿no?
Sí, Ok. pero eso es relativo a Ya. cómo se lleva el embarazo. Ah, por supuesto, obviamente, cada individuo tiene un embarazo distinto, pero bueno, a ver. Sí, además tiene toda la razón la señora o señorita en señalar que es relativo, porque en nuestro país, para empezar, el hecho de que 2 de cada 3 contratos sean temporales hace que en la práctica y en la realidad las mujeres que resultan embarazadas simplemente se les dice muchas gracias, hasta aquí ¿No? nomás. O si estás en edad chao, fértil, ¿no? difícilmente no te Así contrato. O sea, esa así es la realidad del Perú. ¿Ah? Exacto, entonces lo primero es, digamos, ver eso y buscar, digamos, propender hacia la estabilidad laboral, por eso nosotros estamos ¿No planteando crees que hay estabilidad una nueva ahorita? ley general del trabajo. No, Mónica, porque lo acabo de decir. No, pero la estabilidad laboral en general, porque alguien está hablando de flexibilización y aquí estamos hablando de endurecimiento. Hoy en nuestro país la realidad es que de cada 3 contratos, 2 sean contratos temporales, es Ya. decir, donde el empleador en cualquier momento te puede decir, chao, se acabó. Entonces, estabilidad Ya, pero eso no es en hay. el 70% de la informalidad del país, no hay marco jurídico que valga. Ah, bueno, ese es, O sea, esa es otra cosa, pero claro, digamos, en pero el ámbito, esa es la mayoría, ¿no? Pero esa es la mayoría, pero en el ámbito, digamos, del trabajo formal, 2 de cada 3 contratos son contratos temporales. Eso por un lado. Lo otro es que en el tema de licencias por maternidad, en la mayor no se respeta y por eso tiene que haber una mejor fiscalización laboral. Y nosotros también estamos planteando en el Frente Amplio que sí se debe aumentar progresivamente hasta llegar a 18 meses. Pero también hemos dicho que debe empezar a haber licencias por paternidad. Por un lado, porque no es justo que toda la responsabilidad sobre el cuidado de los hijos recaiga en la mujer, pero también porque es justo para los padres que puedan pasar, ¿no?, esos maravillosos momentos de la primera infancia con sus niños. Y no puede ser que hoy, por lo menos en teoría, en todo caso, solamente tengan 4 días para Pero te van a ello. preguntar los empleadores, y no los grandazos, ¿ah? Porque finalmente los grandazos tienen un manejo diferente, pero los más pequeños te dicen, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos sin empleados? No, pero digamos, otra vez, no son medidas aisladas. Por otro lado, tenemos que impulsar los procesos de formalización y de promoción de la productividad en el trabajo, y eso se logra garantizando, por ejemplo, crédito barato para micro y pequeños empresarios, pequeños productores, pequeños comerciantes. Eso se logra con capacitación, asistencia técnica, incentivos tributarios, ¿no?, a estos empleadores, estos productores. O sea, todo esto dentro de un paquete integral. Como medidas aisladas, por supuesto, digamos, no tendrían sentido, pero para eso tenemos un plan económico integral que plantea, una vez más, medidas de reactivación, de redistribución y de diversificación. Hola, buenas tardes. A ver, hola, ¿están ahí? Sí. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, bienvenido. Adelante, por favor. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo está? Sí, Buenas tiene tardes, que, señora tiene, Verónica. tiene que bajar el volumen de su radio completamente, porque si no va a escuchar su voz. Y la mía, y el eco, y todo. A ver, por favor, si no tengo... Sí, buenas tardes, Ya. señora Mónica. A ver, adelante, gracias. Sean ustedes las portadoras de un saludo muy especial por el Día de la Mujer, Muy amable, señor. al ser humano más hermoso del planeta, su Día Internacional. Ya, vamos a la pregunta o a la reflexión, por pregunta, favor. señora Verónica, concreta sería, por favor, explíquenos qué plan tiene el Frente Amplio en Sobre... el aspecto educativo. Ok, educación. Listo. Vamos con otra llamada porque nos va a quedar para que al final redondees un par de minutos. ¿Otra llamadita tenemos? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Osvaldo Moreno te saluda. Osvaldo, adelante, por favor. En Quillabamba existen 5 o 6 municipalidades que son de la izquierda actualmente Ya. y viven del cano. Han abandonado la agricultura, han abandonado el cacao, etcétera, ¿no? Ujú. Están viviendo el capitalismo, pero ellos reclaman que la izquierda o el comunismo es la vía. Correcto. Ya. 2. En Venezuela todos los días se vive, es un país totalmente comunista. Mueren 60 personas diarias por la delincuencia, por la educación. Antes de Chávez estuvo descuidada. Ok. Cuando en el 98 entra Chávez, empezó porque todas las personas que estaban preparadas tuvieron que salir del país y el país se vino. Ok, perfecto. 2. Y para terminar, porque estamos ya al borde Sí. de la finalizar. Barnechea habla sobre cómo financiar, lo escuché decir sobre cómo financiar al país para poder subsidiar. Entonces ella va a subsidiar a todas las personas, pero no dice cómo lo va a subsidiar. Ya. O sea, se va a gastar la plata del Estado, pero no dice cómo va a entrar dinero. Ok, perfecto, listo. Ahí con esas dos cosas tenemos un par de minutitos para que la desarrolles. Sí, cómo mejorar el presupuesto del Estado
aumentando la presión tributaria, promoviendo mayor productividad, promoviendo mayor generación de empleo formal, como lo hemos dicho en su momento, con crédito barato, capacitación, asistencia técnica, planificación, recuperación de nuestros recursos para que sirvan a nuestro desarrollo nacional. Por ejemplo, el señor evocó el tema de Quillabamba. En Quillabamba, en la convención, se encuentra el yacimiento de gas de Camisea, ¿no? Desde ahí, de donde se explota desde hace 10 años, y sin embargo los cusqueños no nos podemos beneficiar de ese recurso. Por eso nosotros hemos planteado renegociar esos contratos para que ese gas sirva, para que llegue a las familias, para que sirva para el transporte público y para el desarrollo industrial. Hay todo el potencial para que en el sur tengamos un polo petroquímico con la industria del etano, del metano, que genere más de 40.000 empleos y una renta importante, parte de la cual va a ser recaudada también por el Estado, ¿no es cierto? Y en el tema de educación, lo primero que queremos afirmar con mucha claridad desde el Frente Amplio es que la educación es un derecho fundamental que el Estado tiene que garantizar, tiene que asumir verdaderamente su responsabilidad con el presupuesto adecuado. Nosotros nos comprometemos, sí, a llegar en el periodo de nuestro gobierno hacia el final con el 6% del PBI destinado al sector de educación. Ya, al 2021, pero es lo mismo que dice este gobierno, ¿no? Lo que dijo quería, pero que no ha hecho. Nos hemos quedado, hemos aumentado, es cierto, eso hay que reconocerlo, pero no es posible que después de 10 años de crecimiento económico sostenido estemos en 2-3%, cuando en otros países de la región que han tenido menos renta estén en 6, 8, 10 o 2. Es un tema de prioridades y para nosotros la educación es una prioridad. Dar sueldos dignos a nuestros maestros, también por eso hemos propuesto aumentar, para empezar, el primer piso de la escala remunerativa para nuestros maestros, y en el ámbito de la educación, la participación del sector privado en la educación, tiene que haber una mínima regulación de parte del Estado para que no proliferen universidades bamba que terminen estafando a nuestras familias. En todos los ámbitos, el Estado tiene que garantizar un mínimo de calidad educativa para nuestros hijos. En una palabra, seguridad. Están hablando ustedes también de refundación de la policía, como muchos otros, o sea, pero en 3 o 4 cosas para erradicar la corrupción en la Policía Nacional, ya, pero como ese en el es un Ministerio Público, ¿no? Y el Poder Judicial, hacer que la inspectoría, por ejemplo, de la policía sea plenamente autónoma, con personal civil. ¿Pero cómo lo llamaría? Que ¿Reingeniería, refundación? Reforma hemos planteado nosotros en la policía, ¿no es cierto?, para erradicar la corrupción, como en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, porque nada me sirve que la policía chape al choro si a la media hora el fiscal lo va a soltar, pero también promover mejor y más participación de la ciudadanía organizada. Juntas vecinales, rondas campesinas y sobre todo unidades a la gente y a los jóvenes en particular, de estudiar, de recrearse, oportunidades laborales para que no terminen jalados a lógicas delincuenciales. Muy bien, Verónica, muchísimas gracias. A ti, Mónica, y a todos los que nos acompañaron. Y bueno, vamos a seguir muy de cerca todas las candidaturas, por supuesto. Deseamos siempre lo mejor y lo mejor para el país, que es lo más importante. Sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Buenas tardes. Ya volvemos. Do you want to come on?